por lo menos puntualizar en mi comentario, ¿verdad? Aunque el tema que voy a tratar es otro. Sobre lo que se ha referido tanto Esteban Delgado como tú, Susana, sobre este asunto de la peste porcina que se ha detectado en la República Dominicana. Ayer nosotros hacíamos un llamado al presidente, y fíjate que era el presidente, y enfatizamos al presidente Luis Abinader, no a las autoridades del sector agropecuario, no, al presidente. Porque yo estuve 4 años trabajando en el sector agropecuario, y yo conozco la psicología de ese sector. Muchas veces, y no la voy a decir en detalle porque tampoco quiero herir susceptibilidades, pero le decía al presidente Luis Abinader, con todo el respeto debido a su investidura y a su condición de amigo también, que tenía como referencia la actuación del presidente Antonio Guzmán en 1979, cuando el país fue afectado por una enfermedad similar, que formó una comisión aparte de las autoridades agropecuarias, una comisión aparte especializada nada más en eso, en combatir en aquella ocasión la fiebre porcina africana. Ahora el presidente tiene que hacer exactamente lo mismo, porque se ha notado una desidia, un desinterés y una desinformación también. Como señalaba Esteban, ahora todo se centra en que, bueno, no es tan grave la situación porque la peste, esa enfermedad no se transfiere a los humanos, y que si consumen carne de cerdo, pues no hay ningún peligro. Bueno, pero eso no es el problema. No es que haya o no peligro, ese no es el problema. El problema es combatir a esta enfermedad en ciernes para que no llegue un momento de gravedad que sea irreversible y que el daño sea peor. Hay que ponerle atención, no con paños tibios, sino con medidas efectivamente estrictas y radicales. Entonces el presidente para eso tiene que emitir una orden presidencial y nombrar una comisión especial para eso, porque las autoridades ya se ha visto que no están, no voy a decir calificadas, porque tampoco voy a entrar en ese asunto, pero que no han mostrado el interés, y las informaciones que se han dado tampoco han sido certeras, porque se hablaba de neumonía, era de neumonía que se hablaba. Y ahora resulta que los Estados Unidos detectan que aquí está la peste porcina africana. Entonces las autoridades están hablando de 2 provincias. ¿Y qué me indica a mí que no? ¿Qué me dice a mí que no haya un error en esa apreciación, como lo hubo en la de calificar la enfermedad como neumonía? Entonces para eso el presidente tiene que designar autoridades especiales, veterinarios muy buenos, que lo hay aquí. Por ahí mismo anda Orlando Sánchez Díaz, el mismo que nombró a Antonio Guzmán en aquella ocasión para encabezar esa comisión que actuó con mucha valentía y eficiencia. Está por ahí Orlando Sánchez Díaz, lo vi en pleno disfrute de su salud, que le acaban de hacer un homenaje en una institución agropecuaria ahí por su labor de vida. Y otros veterinarios más de categoría que hay aquí para encabezar una comisión de ese tipo. Es necesario que nosotros, y no lo estoy diciendo solo porque afecta a una provincia que tanto amo, donde yo nací, Montecristi, no. Yo lo estoy diciendo porque sé las consecuencias que eso puede traer para la economía y la salud animal de este país. Los cerdos hoy en una industria vigorosa, que nosotros no podemos descuidarnos y que pueda disminuir su vigorosidad, que aporta mucho a la economía. Alguien me decía en el día de ayer, bueno, pero el hecho de que los Estados Unidos hayan prohibido importar a su territorio carne de la República Dominicana no nos hace gran daño, porque nosotros tenemos muchos años que no exportamos carne a los Estados Unidos. No, pero ese no es el problema. El problema es que los Estados Unidos acaban de detectar lo que el país no pudo detectar y que decía que era una neumonía. Los Estados Unidos acaban de decir que aquí hay peste porcina africana y que ellos tomaron muestras y en su laboratorio lo determinaron. Esa es la gran noticia de eso. No es que podamos exportar o no hacia los Estados Unidos. No es que podamos, no es que la peste porcina no se transmita a los humanos con el consumo de carne de cerdo. Eso no es el problema. El problema es que tenemos peste porcina africana en el país y tenemos que enfrentarlo de manera con coraje y decisión. De manera que ahí está el llamado que hemos estado haciendo
Hasta ahora no ha habido una reacción que nosotros sepamos, que no, una reacción tibia, como tú señalaste, Esteban, en el sentido de poner un cordón fitosanitario alrededor de Montecristi y de Cotuí. Yo pienso que eso es insuficiente, que tenemos que emplear medidas más radicales y efectivas para combatir este problema. Bien, por otra parte, señores, yo quiero referirme en días pasados nosotros hicimos un comentario aquí sobre el estilo de vida de las personas. Y un oyente llamó y otro me escribió a través del WhatsApp para decirme que aprovechara los viernes para hablar de esas cosas, que los viernes como son un poco distendidos y para hablar de esas cosas del estilo de vida, de cómo la gente evita enfermarse, ¿verdad? O evita tener que ir al médico a curarse de una enfermedad. Y hoy nosotros vemos en los titulares del periódico que el ministro de Salud Pública informa que el resultado de la primera jornada de hipertensión que se hizo en el país en el pasado mes de mayo a junio, arrojó que el 70% de la población dominicana está en sobrepeso o es obesa, y que al mismo tiempo el 32% es hipertensa, sufre de tensión arterial, y el 12% de diabetes. Estas son las enfermedades, o si se pueden llamar así, o las condiciones que son más proclives para que las personas obtengan el COVID-19. Ustedes saben la mayoría de las muertes que se han dado por este concepto, por esta enfermedad, se han dado en personas diabéticas que están en sobrepeso, que son obesas. Entonces, ese diagnóstico que acaba de hacer Salud Pública es bastante alarmante, porque la cifra de sobrepeso a nivel internacional es apenas de un 39%. Un 39% es el promedio mundial, y nosotros aquí tenemos un 70%. ¿Qué significa eso? Bueno, que el que está en sobrepeso es más proclive a adquirir una serie de enfermedades. La diabetes, la infertilidad en las mujeres, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, una serie de enfermedades que pueden prevenirse si la persona pues se cuida en cuanto a estar en sobrepeso o en situación de obesidad. Entonces tú dices, ¿quiénes son las personas que están en sobrepeso? Es muy fácil eso de calcular, porque a propósito, yo estoy mirando que la Salud Pública hizo este diagnóstico, pero no he visto tras ese diagnóstico la política pública que se va a aplicar para evitarlo. Es una cosa que nosotros adolecemos en el país, que normalmente sabemos lo que tenemos, pero no aplicamos políticas para combatirlo. Entonces, los problemas de salud normalmente se los dejamos exclusivamente al tratamiento de los médicos y no nos cuidamos nosotros mismos. Entonces, lo más importante es que usted mismo se cuide, como decía, hasta el mismo Dios decía, cuídate que yo te cuidaré. Así podría decir el médico. Cuídate primero, que yo puedo asistirte, pero no puedo dedicarme exclusivamente a tu propia salud. Tu salud es propia de ti mismo. Entonces, ¿cómo yo sé que estoy obeso? Porque normalmente la gente no quiere admitirlo. Usted se para en una esquina aquí en cualquier ciudad de la República, aquí en la capital, y se pone a observar lo que van cruzando por la acera, y se da cuenta que la mayoría está en una situación de sobrepeso. Y eso es lo que refleja este censo que hizo el Ministerio de Salud Pública. El 70% de cada 100 hay 70 personas que están en sobrepeso. Entonces el índice de masa corporal, que es lo que mide si usted está o no en sobrepeso, cualquiera de nosotros aquí puede saberlo. Por ejemplo, el caso mío, yo lo hago con frecuencia porque tengo un peso, ¿verdad? Donde me peso, no todos los días, pero cada vez que tengo oportunidad, me tomo la medida del peso, porque el índice de masa corporal está relacionado con el peso y con su tamaño, pero el tamaño suyo, la talla, ¿verdad? Lo que usted mide, normalmente no varía. Después que uno es adulto, lo que va variando es el peso del cuerpo.
Entonces, si una forma sencilla de calcularlo, el peso de una persona en kilogramos, ¿verdad? Porque aquí normalmente lo tenemos en libras, la persona es en libras. Por ejemplo, el caso mío, yo mido 90 kilogramos, que son alrededor de 200 libras. 90 kilogramos, si yo lo divido por mi talla, por lo que yo mido, que no, también normalmente aquí se mide en pie, pero debe ser en metro. Es decir, nosotros tenemos un desorden en las medidas, no tenemos un solo sistema de medir, porque por ejemplo en los pies, un metro tiene 3 pies. El caso mío lo voy a tomar de ejemplo, que tengo 6 pies, que son alrededor de 2 metros, el cuadrado. Entonces la fórmula es el peso en kilogramos dividido entre los metros de su talla al cuadrado. Eso, si le da más de 25, entonces usted está en sobrepeso. Si le da menos de 25, usted está bien. En el caso mío, que son, yo tengo 22.5, no estoy en sobrepeso, porque de acuerdo al tamaño, peso la cantidad. Entonces, ese es un dato que todo el mundo debería manejarlo. No importa que sea, que sea doctor, que sea intelectual, que sea profesional o que no haya estudiado. Es un dato sencillo que es fácil de manejar. Porque nosotros decíamos y lo repetimos, más que la medicina curativa, lo que debe tener, la política pública de un país debe ser prevenir las enfermedades, la medicina curativa, la medicina preventiva, perdón. Entonces, una de las cosas más preventivas para evitar enfermarse es controlar el peso, para que estas enfermedades que el Ministerio de Salud dice que son proclives a afectar al ser humano cuando está en sobrepeso, pues no la tengamos. Habla Salud Pública de que las provincias, y es bueno esto señalarlo, que están más en sobrepeso en el país son, fíjense bien, Montecristi está en primer lugar, El Ceibo, Atomayor, San Pedro de Macorís, María Trinidad Sánchez, Santiago y el Distrito Nacional. Son los lugares donde las personas están más en sobrepeso. De manera que nosotros esperamos ahora que después de haber hecho ese censo de hipertensos y de diabéticos y de personas en sobrepeso de parte del Ministerio de Salud Pública, ahora se establezca la política pública con relación a eso. ¿Cuál es la política pública? Una política general que tienda a bajar el peso de la población, que tienda a darle los consejos con relación a la alimentación, que es muy importante, y también a la necesidad de que la persona tenga movilidad física, o los llamados ejercicios, o que pueda estar constantemente en movimiento para que la circulación del cuerpo pues provoque la distribución del oxígeno en todos sus ámbitos. De manera que esperamos que ahora Salud Pública establezca políticas públicas para evitar o para bajar los índices de hipertensión y de sobrepeso en la República Dominicana.